Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Bueno, tenía varios mensajes y bueno, escuchando al pastor Carlos esta mañana ya empecé a dudar. ¿Qué enseñó? Al final ya enseñó todo. En el libro de Hechos, capítulo 13, estamos hablando, empezamos a hablar un miércoles acerca de nosotros como hijos de Dios. O sea, uno de los propósitos de Dios es que nosotros seamos obedientes. Obviamente, hoy día vimos sobre la madurez. Tenemos que llegar a la madurez. Pero habíamos visto, por ejemplo, no vamos a buscar ese pasaje, en Deuteronomio capítulo 28, como Dios siempre bendice a la obediencia. Dios quiere que nosotros seamos creyentes obedientes. Entonces, ¿por qué Moisés está enfatizando en ese pasaje acerca de la obediencia? Porque Dios conoce cuál es el corazón, conocía el corazón de su pueblo, y una de las características del corazón de su pueblo eran que eran muy desobedientes, eran muy tercos, ¿verdad? Entonces eso cuando nosotros aplicamos a nuestras vidas sucede lo mismo. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos el mensaje de la Biblia, pero somos desobedientes, sabemos lo que Dios quiere para nosotros y hay cosas básicas para nosotros. Por ejemplo, ya habíamos enfatizado después acerca de creyentes consagrados. Dios quiere que nosotros seamos obedientes en todas las áreas de nuestras vidas, en todo lo que Él manda. Por ejemplo, en congregarnos, que es algo tan básico. Entonces muchas veces fallamos en esto. O por ejemplo, fallamos en qué otra cosa, en nuestra lectura bíblica. Fallamos en la oración. Fallamos en ser testimonio para otros. Cuando la Biblia dice claramente, por ejemplo, que nosotros debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Amén. Pero nosotros muchas veces fallamos en esto. Entonces por eso Dios decía, si tú quieres bendiciones, entonces sé obediente. Entonces eso es bien sencillo. Amén. Muy bien, ahora vamos a Hechos capítulo 13 y veamos algo. Creyentes obedientes siempre resultan en una iglesia equilibrada, ¿verdad? Entonces eso es lo que más o menos yo quería compartir un poquito. Y vamos a leer Hechos capítulo 13, 1 al 5, y vamos a ver 4 cosas en esta mañana. Obviamente teniendo como base el hecho de que nosotros tenemos que ser obedientes al Señor, todos absolutamente acá. Entonces acá nadie se excluye. Muy bien, dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 13, 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, que habían profetas y maestros. Y habla de ahí, dice Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces vamos hablando que creyentes obedientes resultan en una iglesia equilibrada. Esta era una iglesia que tenía un equilibrio y eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿qué había acá? Había en primer lugar en esta iglesia un equilibrio congregacional. O sea, ¿a qué me refiero? Había una integración total en esta iglesia. Entonces nosotros podemos ir desglosando esto en diferentes cosas. Por ejemplo, en esa iglesia obviamente habían diferencias sociales, pero esas diferencias sociales habían sido rotas. O sea, mejor dicho, las diferencias sociales siempre crean separación, ¿verdad? Eso es como seres humanos. Pero cuando se convirtieron a Cristo, ¿qué pasó? Cristo rompió esas diferencias sociales. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. ¿Entiende? Habían diferencias sociales. ¿Y por qué digo que habían diferencias sociales? Por ejemplo, cuando habla acá de Bernabé, por ejemplo. ¿Quién era Bernabé? La Biblia dice que Bernabé era un levita, era José, era alguien que era rico. Y de hecho dice, tenía una propiedad y él la vendió. Entonces ahí está. Y habían, por ejemplo, cuando dice, ¿dónde está? Simón el que se llamaba Níger, él era alguien que era pobre. ¿Entiende? Entonces estas diferencias sociales, ¿qué pasó? Encontraron un equilibrio ¿en quién? En Cristo. Amén. Y eso es lo que tiene que empezar a ver en la iglesia. Porque especialmente en Latinoamérica, ¿qué pasa? En las iglesias a veces hay diferencias sociales. Y esas diferencias sociales a veces no se rompen.
pero nosotros tenemos que encontrar el equilibrio en Cristo. Y de hecho eso es lo que nosotros vemos cuando la palabra de Dios nos enseña en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11 al 22. Pero antes de ir ahí, ¿qué diferencias más había en esta iglesia? Pero de todas maneras se integraron. Habían diferentes nacionalidades. Y creo que eso es lo que pasa aquí. Por ejemplo, cuando dice ahí, donde está, otra vez vamos ahí, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, viendo ahí. ¿Bernabé qué era? Bernabé era judío. Y Lucio dice de Cirene. ¿Dónde era Cirene? Cirene era en África, era en Argelia. ¿Ven? ¿Se da cuenta? Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Entonces, diferentes nacionalidades. ¿Qué pasó con ellos? Ellos se integraron. Entonces, por lo tanto, en esta iglesia se caracterizaba porque había un equilibrio congregacional. No había esa discriminación. Mira, yo soy de este país. O yo soy de Estados Unidos y tú eres, no sé, pues de Perú. No, tú eres de Chile, tú eres de Cuba, qué sé yo. Ahora bien, cada nacionalidad obviamente tiene sus características especiales. Tiene su idiosincrasia especial. Pero en lugar de dividirnos, ¿qué debe hacer? Debemos romper todo esto en Cristo, porque la Biblia dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, para entender esto, vamos a Efesios capítulo 2, por favor. Vamos a volver a este pasaje. En el libro de Efesios capítulo 2 justamente habla acerca de esto, versículos 11 al 22. Y vamos leyendo algunas cosas. Dice, ya ha hablado que hemos sido salvos por la fe, tenemos al Espíritu Santo. Versículo 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, antes dice había discriminación. Judíos y gentiles no se llevaban bien. Eso era antes, ahora no. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces eso tiene que haber en la iglesia. Otra característica, por ejemplo, en esta iglesia podemos ser, no sé ahora, va a haber, por ejemplo, diferencias intelectuales. ¿Entiende? No está mal ser intelectuales, bueno, la iglesia los necesita, pero eso no debe llevarnos a la discriminación. O diferentes colores de pieles. ¿Se da cuenta? Entonces, pero acá dice la Biblia, la palabra de Dios dice claramente que todos hemos sido hechos cercanos en Cristo Jesús. Amén. Y seguimos leyendo. Dice el 13, como 2:13 de Efesios, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Usted está acá sentado por la sangre de Cristo. Amén. Eso es algo que tenemos que entender. Y dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos o de diferentes pueblos hizo uno. ¿Se da cuenta? Derribando la pared intermedia de separación. No quiere decir que antes podía haber entre nosotros diferentes paredes de separación. ¿Sí o no? La pared cultural, la pared social, la pared intelectual, la pared económica, qué sé yo. Pero Cristo derribó esa pared. Y cuando nosotros entendemos eso, ¿qué pasa? Somos una iglesia equilibrada y una iglesia que puede impactar, amén. Y de eso está hablando el Señor. Y de hecho, una de las iglesias que impactó en el Nuevo Testamento, ¿cuál fue? La iglesia de Antioquía. ¿Y cómo impactó? Esa es esa iglesia donde Dios vio que era una iglesia precisa. ¿Para qué? Para que de ahí parta el primer equipo misionero que impactó grandemente en el mundo. ¿Quién era? Pablo y Bernabé, amén. Entonces la voluntad de Dios es eso para nuestra vida, para nuestras familias y para nuestra iglesia. Entender que yo y mi hermano somos iguales. ¿Y quién nos hizo iguales? Jesucristo. Amén. Jesucristo me compró a mí como a usted a precio de su sangre. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y si seguimos leyendo, versículo 15 ya dice, aboliendo en su carne. La palabra abolir, anulando, dice en su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,
mediante la cruz, reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella, ojo, las enemistades. Amén. Aguante esto, este pasaje nos da duro, bueno, a todos, a cada uno de nosotros. 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Si todos hemos aceptado a Cristo, tenemos el derecho de entrar al cielo, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Amén. Entonces, por lo tanto, todo este pasaje, ¿qué nos está llevando? Nos está llevando a que todos somos iguales ante el Señor. No hay ninguna diferencia. Amén. Entonces, acá se acaban las diferencias. Dice 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, o sea, ya no eres despreciado, dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo? La primera característica de una iglesia o creyentes obedientes resultan en una iglesia equilibrada. Había un equilibrio congregacional. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, es la voluntad del Señor. Amén. Porque ¿qué pasaría si hubiera división en la iglesia? Porque no solamente en las iglesias pueden haber divisiones así visibles, porque hay divisiones aparentes también. Porque hay grupos en las iglesias. Y de hecho, el libro de 1 Corintios hablaba de una división en la iglesia. Había una división en cuanto a seguir a líderes. Algunos que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, etcétera, etcétera. O sea, hacían mucha comparación. Y eso es carnalidad y eso es pecado. Y Dios obviamente no está de acuerdo con eso. Amén. Entonces, primero, nosotros debemos ser una iglesia, debemos tener un equilibrio congregacional. Debe haber una integración. Y qué bueno que en la iglesia a veces hayan programas donde hay paseos, deportes, qué sé yo, donde todos los hermanos se integran. Amén. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Muy bien. Muy bien. En segundo lugar, entonces no solamente eso, en segundo lugar había también equilibrio en sus dones. Miren lo que dice la palabra de Dios, 13:1 de Hechos, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué? Profetas y maestros. ¿Verdad? Entonces había un equilibrio en los dones y obviamente se sobreentiende que esa iglesia era una iglesia especial donde todos estaban involucrados en servir a Dios. Ahora la pregunta es lo siguiente, en el momento que usted aceptó a Cristo como su Salvador personal, ¿Dios a usted le dio un don o no? La respuesta es obvia, la respuesta es sí. Usted tiene un don, o 2 dones, o 3 dones. Pero la pregunta es, ¿y para qué Dios le dio esos dones? Exacto. ¿Y qué pasa si no lo usa? ¿Se fijan? ¿Entiende? Entonces, pero acá en esta iglesia había un equilibrio. Es obvio, porque dicen los profetas y maestros, ¿qué estaban haciendo? Ellos estaban sirviendo. O sea, usted y yo, en la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que servir. Entonces, no es bueno, por ejemplo, el hecho de solamente me congrego el domingo o solamente vengo el miércoles. No. Usted tiene que integrarse acá, usted tiene dones, usted tiene talentos. Usted tiene que entender, usted es hay personas que son muy talentosas, muy necesarias en la iglesia. Damas y varones son necesarios en la iglesia. Entonces, si todos juntamos, integramos nuestros dones, ¿usted cree que no haríamos una iglesia potente? Haríamos una iglesia potente, haríamos una iglesia impactante, no una iglesia impresionante, porque hoy día hay iglesias impresionantes. ¿Cuál es la diferencia entre impactar e impresionar? Se puede impresionar es fácil. Por ejemplo, cuando usamos mucha metodología humana. No sé, pues el evangelio de la prosperidad. Es impactante. Mucha gente grita y salta y todo eso. Es impactante. ¿Entiende? Es impresionante. O ya me confundí en los términos. Es impresionante, pero no es impactante. Porque lo que impacta es el poder del Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros, todos, integramos nuestros dones, ¿qué pasa? Eso es lo que va a impactar. Amén.
Ahí es donde vamos a ser la luz de la tierra. Perdón, la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Qué hace la luz? Ya sabemos. ¿Qué hace la sal? La sal sirve ¿para qué? Para sazonar y para preservar. ¿Y la luz para qué sirve? La luz sirve para alumbrar y para guiar. Amén. Entonces eso vamos a hacer como iglesia. Ve, por ejemplo, ya el pastor enseñó esta mañana Efesios capítulo 4. Ya no me meto ahí, pero vamos por ejemplo, a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12 y veamos algunas cosas. Entonces tenemos que buscar un equilibrio en nuestros dones, integrarnos con nuestros dones. Dice ahí el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de vuestros dones espirituales. ¿Ve? Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, incrédulos, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios le llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. ¿Ve? Ahí está. O sea, para que sea utilizado. Amén. ¿Entiende? Entonces, y seguimos, dice para provecho. Porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primero dice para provecho, y segundo, los dones Él las dio como Él quiere, no como yo quiero. Amén. Muy bien, dice, porque así, ahí está la analogía, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que había aquí en la iglesia. Amén. Ahora bien, pero vayamos a otro pasaje más. Vamos al libro de Romanos capítulo 12. Sabemos, no vamos a enseñar esto porque ahí ya sabemos que hay dones, habían dones como temporales y dones permanentes. ¿Cuál era la diferencia entre esto? Los temporales eran hablar en lenguas y todo eso, era un tiempo para autenticar el ministerio de Cristo. El mismo 1 Corintios capítulo 2 explica eso. Hoy día tenemos los dones permanentes. Y Romanos capítulo, ¿dónde está? Romanos capítulo 12, es lo que está hablando, versículos 4 para adelante, dice ahí: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, si el de la profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Profecía, o sea, el de la predicación, de la enseñanza bíblica. El de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. Aquí hay mucha gente que tiene el don de enseñanza, obviamente. Las damas, por ejemplo, con los niños, con los jóvenes, qué sé yo, hay jóvenes que pueden enseñar. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. Entonces, ¿qué encontramos en esta iglesia? Volviendo ahí a Hechos capítulo 13. Primero, había un equilibrio congregacional. Segundo, había un equilibrio en cuanto a sus dones. Todos ellos habían unificado sus dones. ¿Para qué? Para el beneficio de la obra. Amén, hermanos. Muy bien. En tercer lugar, no solamente eso había en esta iglesia, sino también había un equilibrio ministerial. Fíjense cuando dice, por ejemplo, vamos al versículo 2, dice, ministrando estos al Señor. Ahí está, ¿qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban ministrando, ellos estaban sirviendo. Amén. Nosotros cuanto más sabemos de la Biblia, ¿para qué aprendemos la Biblia? La Biblia no la tenemos que aprender para simplemente acumular conocimiento intelectual. Porque a veces uno conoce gente, ¿no? Por ejemplo, allá en la iglesia nuestra, llegaron algunos hermanos graduados de
de diferentes seminarios, pero no están sirviendo, solamente vienen y se sientan. Y en lugar de ser de beneficio para la iglesia, a veces son de tropiezo para la iglesia. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es? Tenemos que aprender a servir. Cuanto más sé, soy más responsable. Amén. Muy bien. Y vamos, por ejemplo, al libro ahí y el ejemplo obviamente es el Señor. ¿Qué dice el Señor en San Mateo capítulo 20, versículo 28? Perdón. San Mateo 20, 28, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Entonces, eso había en esta iglesia todos eran siervos. Habían superado esas barreras, ahí ya no era el doctor Saulo, que antes era obviamente un rabino. Él ya no expresaba superioridad hacia el resto. Sabemos quién era el apóstol Pablo, un rabino, había estudiado los pies de Gamaliel. Eso quiere decir que él era graduado de una de las universidades más famosas de su tiempo. ¿Entiende? Él hablaba varios idiomas, ¿verdad? Obviamente el hebreo y también el griego, el latín en aquel entonces. Por eso él dice en Primera Corintios 12 y 13 dice, yo hablo diferentes lenguas más que ustedes. ¿Entiendes? Pero eso no es el punto. El punto es que todos nosotros tenemos que integrar nuestros dones, tenemos que servir al Señor. Amén. Y eso es lo que estaba diciendo ahí. Mateo capítulo 20, versículo 28. Cristo es Dios. Y en el versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la actitud que debemos tener, servir a otros. Cuando nosotros, por ejemplo, servimos a otro, ¿qué hacemos? Impactamos. Amén. ¿Cuántas historias conocemos de personas, de creyentes? Por ejemplo, ¿a qué tipo de iglesia le gusta ir a las personas? A la iglesia donde la gente sirve. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿y cómo es esa iglesia? Por ejemplo, uno entra, todos te saludan, te abrazan, te sonríen. O sea, yo vengo a tu iglesia y yo me siento cómodo. ¿Por qué? Porque cuando das la mano, etcétera. Acá hermano Isaías está dispuesto siempre el pastor le invita un agua, o no sé, porque hermano Francisco, cada uno, hermano Jesús, qué sé yo. Cuando nosotros servimos, gracias por ejemplo ¿cómo se llama? Raúl y Maydelin, me tuvieron en su casa por una semana, me tuvieron que soportar. Pero eso es servicio. Con eso no estoy diciendo que el resto no. Seguramente que si cada uno de ustedes tiene la oportunidad, lo va a hacer. Y eso es lo que el Señor quiere. Amén. Y nuestro ejemplo, ¿quién es? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo, el Rey de Reyes, Dios. Y de hecho, en Juan capítulo 11, sin buscar ahí, ¿qué hizo el Señor? Dios, en lugar de que le laven los pies a Él, ¿qué hizo Él? Él lo hizo. ¿Y qué implica eso? Él estaba dispuesto a servir a todos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso había en esta iglesia. Y esa es la razón por que Dios usó a esta iglesia en gran manera. Estoy seguro que Dios está usando a esta iglesia. Y a esta iglesia va encaminado hacia allá. Pero todos nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Superar todas estas cosas que hemos visto. Amén. Muy bien. Entonces ahí está. El ejemplo es el Señor. Entonces dice, ellos estaban ministrando. Y finalmente había un equilibrio en su vida espiritual. Mira, por ejemplo, volvamos ahí a Hechos capítulo 13, cuando dice, ministrando estos al Señor, dice, y ayunando. Ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Ayunar, ¿qué implica? Ayunar está hablando de su vida espiritual. Tenían un andar, eran piadosos ellos. Amén. En este tiempo, ¿qué es lo que más se necesita? ¿Qué tipo de creyentes se necesitan? Creyentes piadosos, creyentes que estén orando, que estén sirviendo al Señor. Cuando uno tiene comunión con el Señor, ¿se nota eso o no se nota? Sí se nota, amén. De hecho, en Hechos capítulo 5, cuando Pedro y Jacobo son confrontados en el concilio, ¿qué pasa ahí? Ellos dicen, Pedro empieza a hablar con denuedo, empieza a hacer una defensa, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿qué le sacan afuera? Entonces ellos empiezan a conferenciar entre sí y dicen, mira, es increíble lo que estos hombres, ¿no ves? Son gente del vulgo, son gente campesina, no tienen mucha preparación, pero tienen denuedo. O sea, ¿qué significaba? Tenían convicción, ¿entiende?
Ahora, ¿la convicción de qué viene? La convicción viene de andar en las Escrituras. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mas el justo por la fe vivirá. El justo por las convicciones va a vivir. Eso era esta iglesia y eso es lo que nosotros tenemos que ser todos. Dios nos convoca a cada uno de nosotros a tener una vida piadosa, que nuestro andar sea cerca con el Señor, en comunión con el Señor. Amén. Entonces por eso Juan 5:39 que dice el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras. O sea, su responsabilidad y la mía es escudriñar, estudiar, investigar, leer, meditar la palabra de Dios. Entonces eso era esta iglesia, dice. Entonces por eso tenían una comunión con Dios. Ahora, un pasaje un poco similar a esto, o podemos ver en 1 Tesalonicenses capítulo 1, cuando habla también de la iglesia a los tesalonicenses. Vamos a leer algunos versículos ahí. A una iglesia piadosa, ¿verdad? Obviamente creyentes obedientes, resulta en una iglesia equilibrada. Dice el versículo 2, 1 Tesalonicenses 1:2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo de memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo está ahí prisionero y ¿qué? Tiene una satisfacción en los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque eran hermanos muy piadosos. Y dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Da cuenta? Entonces esta era una iglesia sana, una iglesia donde había un equilibrio espiritual. Entonces, ese tipo de iglesia es resultado de creyentes obedientes. Amén. Ahora la pregunta es, ¿podemos o no ser todos obedientes al Señor? Yo creo que la respuesta es obvia, sí podemos ser obedientes. Ahora la pregunta, pero ¿cuál es el problema? ¿El problema es Dios o el problema somos nosotros? Nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros a veces, no sé, tenemos algunas dudas, o como veíamos en las enseñanzas anteriores, a veces a nosotros se nos ocurre poner otras cosas en el lugar de Dios. Estamos hablando, si no me equivoco, la semana pasada, trabajar no está mal. Si no trabajamos, no comemos. Amén. Nadie condena eso, pero nunca podemos poner el trabajo por sobre las cosas de Dios. Cuando ponemos el trabajo o alguna actividad por sobre las cosas de Dios, eso ya es idolatría. Entonces tengamos cuidado en eso. Entonces por eso, con mucha oración, con orientación del pastor, qué sé yo, empecemos a ordenar nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros, a todos, a usted, a todos los que estamos sentados aquí. Amén. Y esta fue la iglesia. Ya para terminar, ¿qué pasó con esta iglesia? Entonces, dice ya el versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu, antes en el 2 dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, apartarme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Ahí está, había una comunión con Dios. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, de allí navegaron a Chipre. O sea, esta era una iglesia que impactó el mundo de aquel entonces. Hoy día este es el tipo de iglesia, este es el tipo de creyentes que Dios quiere de nosotros. Amén. Nosotros tenemos los mismos recursos que ellos tenían. Ellos no eran diferentes a nosotros. La diferencia solamente es la actitud que nosotros debemos tener. ¿Cuál? De ser obedientes al Señor. Amén.